como lo es por costumbre, domingo a domingo nos reunimos acá para compartir la palabra del Señor, leer la Biblia. Y quiero invitarlo que ahí donde está, abra la Biblia en Génesis capítulo 32. Y vamos a tratar de descifrar algunas incógnitas, algunas preguntas que la Biblia tiene. Algo que transformó mi vida fue la palabra de Dios. Me recuerdo hace muchísimos años yo tenía 20 años y me sentía confundido en esa etapa de mi vida, muy confundido. Y compré un libro porque mi mente era demasiado vaga. Compré un libro que se llama Mente Positiva y Mente Negativa. Te estoy hablando hace 20 años atrás, tenía 20 años. Y me recuerdo haber leído ese libro y el escritor del libro al final me recomendaba que buscara al libro de libros, que es la Biblia. Y eso algo chispeó en mí y desde ese momento inicié a buscar del Señor. Porque en aquel momento, en aquel tiempo, mi vida era demasiado apagada. Dígale al que está a su lado, tu vida no puede ser apagada. Dígale, su vida tiene que ser encendida. A usted y a mí Dios nos dio la vida. ¿Cuántos tienen vida? Y la vida Dios te la dio. Y no solo la vida, Dios te dio la capacidad. Diga conmigo, Dios me dio la vida. Y aparte de la vida, Dios me dio la capacidad. Diga conmigo, la capacidad. Diga conmigo, los talentos y los dones para vivirla bien. ¿Cuántos vamos a vivir bien la vida como se tiene que vivir? Entonces tenemos un problema, que el tiempo es corto. Dígale al que está solo, el tiempo es corto. El problema que nosotros tenemos por nuestros problemas internos es que desaprovechamos demasiado el tiempo. Desaprovechamos demasiado tiempo, chicos. Pasan las horas, pasan los días y pensamos y creemos que vamos a ser eternos. Sí en la eternidad de Dios, pero no en esta temporalidad humana. Entonces Dios te dio la vida en este tiempo para que la vivas, para que gustes, para que disfrutes las cosas. Dígale al que está a su lado, hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar una buena copa de vino, disfrutar un buen asado, un buen steak, una buena carnita asada, ¿sí o no? Dios te creó hermoso y bello. Yo quiero invitar aquí a un varón que se ponga de pie. No sé si hay un varón que sea valiente y se ponga de pie. Date una media vuelta, hijo, ahí. Mira este hombre qué hermoso y guapo es. ¿Sí o no? Y él se ofrece. Y así nos creó Dios, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, Dios te hizo bello, hermoso y te dio todos los talentos, te dio todos los dones que tú necesitas para sacarle el mejor provecho a la vida que tienes. La voluntad de Dios es que tú le saques el mayor provecho a la vida que Dios te ha dado. Diga conmigo, le voy a sacar a mi vida el 100%. ¿Está conmigo? Pero para hacer eso no podemos vivir en una mente vaga. Porque la mente se vuelve vaga, se vuelve haragana. Diga conmigo, una mente vaga, una mente haragana. Entonces la mente se vuelve así. Usted sabe que hasta no hay nada más poderoso sobre este planeta que la mente. No hay nada más poderoso en este planeta que la mente humana. Hasta el día de hoy los estudiosos y los científicos siguen estudiando la mente de una manera profunda y todavía no llegan a un tope, no llegan a un fin, porque diga conmigo, la mente es poderosa. Entonces, un día vamos a morir, chicos, ¿sí o no? Un día vamos a colgar los tenis, los tacos, las botas, y nos va a pasar como dice el de la canción, colgaré las botas, ¿sí o no? Nos vamos a ir de este mundo, vamos a morir, nos van a comprar un ataúd bien hermoso, bien bonito, de caoba, de cómo lo querés vos, de cedro, de caoba o sintético, o no sé de qué color va, de vidrio que te puedan ver ahí.
Entonces, dígale al que está a su lado, el tiempo avanza. El tiempo avanza, los años pasan, las oportunidades vienen, las personas vienen y se van. Y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo para poderle sacar provecho a la vida. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, hay que tener sentido de urgencia en esta vida. Nosotros debemos vivir con sentido de urgencia. Dígale al que está a su lado, con sentido de urgencia. De una urgencia pacífica, tranquila, ¿verdad? Pero con un sentido de urgencia para salir adelante en la vida. ¿Está conmigo? Dice un escritor que el analfabeto de hoy, diga conmigo, el analfabeto de hoy, no es aquel que no sepa leer ni escribir. A nosotros nos han enseñado que el analfabeto es aquel que no sabe leer ni escribir. Pero el analfabeto del siglo XXI es aquel que no desaprenda lo aprendido. Es aquel que no aprenda los cambios vertiginosos que la revolución está trayendo. ¿Está conmigo? Hoy tenemos la revolución digital. Dígale al que está a su lado, la revolución digital. Hoy tenemos la revolución digital que grandes plataformas pelean por tener tu atención. Hay algo que se llama dentro de esto la economía de la atención. Diga conmigo, la economía de la atención. Quien tiene tu atención, lo tiene todo. Por eso las grandes plataformas hoy se pelean por tu atención. Número 1 está YouTube. ¿Cuántos no vieron un video de YouTube hoy? ¿Quiénes no lo vieron? Yo creo que todos, más de algunos, miramos un video de YouTube, aunque sea por unos segundos. Entonces las grandes plataformas de hoy pelean por la atención del ser humano, porque quien tiene tu atención tiene los millones. Y tú podrás pensar, es que el contenido de YouTube o de TikTok es gratuito. No, ellos tienen tu atención. Y si tienen tu atención, alguien puede venir y vender publicidad, vender advertisements para poder generar finanzas. Te pregunto, si tú inicias tu empresa y le pagas a YouTube por publicar los anuncios de tu empresa, ¿tú crees que te va a ir mal usando a YouTube como una compañía para que anuncie tu producto? Te va a ir bien, porque YouTube tiene la atención de todo el mundo. Dígale al que está a su lado, a donde está tu atención, ahí estará tu vida. La mente tiene la capacidad de aprender, de desaprender, de reaprender. El problema es cómo nosotros nos hemos formateado a vivir. ¿Está conmigo? Nosotros tenemos un problema grande, un problema interno. Muchas veces culpamos a los demás, pero no son los demás, somos nosotros mismos. Muchas veces culpamos a los demás de nuestros fracasos, de nuestros fallos, pero no son los demás, somos nosotros mismos. En Génesis 32, vamos a aprender hoy contra quién nosotros peleamos. Porque a veces queremos hacer cambios y no los podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que dice, yo quiero cambiar pero no puedo? Yo quiero hacer el bien pero no lo puedo hacer y a veces termino haciendo lo malo. Inicio algo, no lo termino. Quiero estudiar pero no puedo. Estoy tratando de hablar inglés pero no puedo. Estudio y no puedo aprender el inglés, no se me queda. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de nosotros hay una dualidad. Dentro de nosotros hay un mundo eterno y un mundo humano.
Dentro de nosotros hay cualidades, hay capacidades, pero también dentro de nosotros hay maldad y hay perversión. ¿Está conmigo? Entonces en Génesis 32 encontramos la historia de un hombre que se llama Jacob. Y en esa etapa de la vida de Jacob, Jacob llega en el capítulo, en el versículo ayúdeme acá, por favor. Génesis capítulo 32, déjeme ir acá. Me estoy adelantando un poco por el tiempo. Génesis capítulo 25, versículo 22. Ahí. Génesis capítulo, ¿cuál les dije? Y 22, ¿verdad? Ok, y luego Génesis capítulo 32 y versículo 22. ¿Lo tienen? Génesis 25 y 22 y Génesis capítulo 32 y versículo 22 al 32. Y quiero leerles el versículo 24 nada más. Ya después cuando usted llegue a casa, porque tengo muchos versículos que vamos a leer y vamos a compartir, ya cuando usted vaya en su carro, los pone en audio o en su casa los lee. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32 y Génesis capítulo 25, versículo 22 en adelante. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces vivimos nuestra vida demasiado débil. Somos demasiado débiles en nuestra forma de pensar. Nuestra mente se vuelve frágil. No tenemos una fuerte, ya conmigo, potencia mental para levantarnos de los fracasos, para levantarnos de los errores. A veces cometemos errores y nos quedamos en el error. A veces fracasamos, nos quedamos en el fracaso y no estamos teniendo esa fuerza, diga conmigo, fuerza, esa intensidad que necesitamos para levantarnos de cada tropiezo en la vida. No estamos teniendo intensidad para proyectarnos al futuro. No estamos teniendo fuerza, no estamos preveyendo el futuro que queremos alcanzar para nuestras vidas y para nuestras familias. Por eso el tema de hoy yo lo he llamado la potencia de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. Diga conmigo, la potencia de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. Dígale al que está a su lado, la potencia de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. Porque a veces no hay potencia de vida en nuestras vidas, sino que hay debilidad. ¿Está conmigo? Dice Génesis capítulo 32, versículo 24, dice, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, diga conmigo, el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Amén. Esta es una historia que refleja la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros pasamos por este proceso y mientras entremos un poquito en el tema y tratar de explicarles y compartir, nos vamos a dar cuenta que en realidad Jacob es una sombra de nuestras vidas y es una sombra de nosotros. Jacob, que en el hebreo significa tramposo, suplantador, el que toma del talón. Porque al momento que Jacob nace, al momento que Jacob es engendrado en el vientre de su madre, desde ese momento Jacob pelea con Esaú, pelea en el vientre contra Esaú, su hermano. Entonces él está peleando contra Esaú porque Jacob
quería la primogenitura, quería nacer primero. En el pueblo hebreo, el que nacía primero tenía los privilegios de poder dirigir a la familia, de poder heredar el doble de la herencia cuando el padre moría. ¿Está conmigo? Entonces Jacob peleaba esas bendiciones desde el momento que estaba en el vientre de su mamá. Oiga bien, diga el que está a su lado, potencia de vida. Uno de los problemas que Jacob tenía es que Jacob estaba peleando con sus fuerzas desde el momento que estuvo en el vientre de su madre. Peleaba consigo mismo, estando Dios con él. Él vivía como si Dios no estuviese con él, porque buscaba alcanzar las cosas en su propia fuerza. Usted y yo podemos vivir de dos maneras. Dígale que está a su lado. Se pueden vivir de dos maneras: olvidándote totalmente que Dios existe y poder salir adelante y poder progresar en la vida sin Dios, o hacer a Dios real en tu vida. Una cosa es vivir en las fuerzas de Dios y otra cosa es vivir en tus propias fuerzas. Diga conmigo, hay que vivir en las fuerzas de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Entonces, uno de los problemas de Jacob, y el más grande problema que Jacob tenía, es que él inició a vivir en sus propias fuerzas desde el momento que estuvo en el vientre de su mamá. Número uno, peleó con su hermano Esaú. Número dos, lo engañó. Engañó a Esaú, engañó a Labán. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Él era un tramposo, un mentiroso y engañó a todo mundo. Dios estaba con él. Cuando nosotros leemos de Jacob, la Biblia dice que Jacob, cuando él dormía, soñaba sueños y miraba ángeles que subían y bajaban. Cuando leemos de Jacob, dice también la palabra que a Jacob despierto se le aparecían los ángeles, pero Jacob vivía como si Dios no existiese y Dios estaba con él. ¿Está conmigo? Entonces, el más grande problema que Jacob tenía es que dentro de él había una lucha interna, una lucha que lo apartaba y lo separaba de Dios. Dios estaba con él, pero él no tomaba en cuenta a Dios en su estilo de vida y en su forma de hacer las cosas. ¿Está conmigo? Dios estaba ahí con él. Dios lo hacía soñar sueños. Dios se le manifestaba a través de ángeles, etcétera, etcétera. Pero él vivía su vida y no tomaba en cuenta a Dios. Por eso, señores, el más grande enemigo que nosotros podemos tener no son los ángeles, no son los demonios, no es el diablo. Dígale al que está a su lado, el más grande enemigo que tú puedes tener no es Satanás, no es el diablo, no es la corriente LGTBQ, no es el mundo de hoy, no es la perversión de hoy, no es las cantinas, no es las barras, no es el teléfono, eres tú mismo. Tu más grande enemigo eres tú mismo. Tú te puedes convertir en el peor enemigo tuyo o en tu peor amigo. Entonces Jacob tenía un gran enemigo que se llamaba, diga conmigo, Jacob. Entonces Pablo habla de este enemigo en la palabra. Quiero llevarlo a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dígalo conmigo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24, lo quiero saltear un poco porque hay puntos importantes que le quiero mostrar. Número uno, diga conmigo, se envanecieron en sus propios razonamientos. Número dos, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones.
Número uno, yo nada más te quiero leer esto de lo que el apóstol Pablo dice para que podamos conocer contra quién Jacob luchaba, contra quién tú luchas, contra quién yo peleo. Número uno, ¿qué dice? Se envanecieron en sus propios, ayúdeme, razonamientos. Número dos, las concupiscencias de sus corazones. Versículo 28, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, diga conmigo, no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etcétera. Y de ahí la lista continúa. Diga conmigo, una naturaleza de pecado. Lo que Pablo está diciendo es que así como Jacob y así muchas veces nosotros no luchamos contra esa naturaleza, no peleamos contra esa maldad que radica en nuestro ser. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Diga conmigo, el hombre de pecado. Diga conmigo, el hombre natural. Diga conmigo, el hombre de la carne. Está en ti. No mire al hermano que está a su lado, dígale, está en ti. Entonces, ese hombre natural y de pecado está en ti. Ese hombre que muchas veces no te deja luchar, no te deja buscar de Dios, está en ti. Esa naturaleza que muchos decidieron no pelear contra ella, sino que se hundieron en esa naturaleza. Uno de los problemas más grandes es que tú te dejes de dirigir por tus propios razonamientos y dejes llevar tu vida por tus propias formas y métodos de pensar. Dígale que está a su lado, naturaleza de pecado. Si yo deseo vivir en la potencia de Dios, necesito derrotar la naturaleza de debilidad que está en mí. Porque si usted y yo no derrotamos nuestra debilidad humana, nuestra potencia será nuestra debilidad y no la potencia de Dios. Diga conmigo, la potencia de Dios. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza de debilidad. Diga conmigo, debilidad. Somos débiles por naturaleza, somos frágiles por naturaleza. Somos personas que no tenemos en nuestra alma, cuando nuestra alma no es gobernada por el Espíritu, somos personas almáticas. Y una de las cosas que todos necesitamos hacernos en nuestras vidas es enfrentar nuestra naturaleza de pecado. Dígale que está a su lado, es tiempo de que enfrentes tu naturaleza de pecado. Y esa no se saca orando por ti, esa la tienes que enfrentar tú. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, lo vamos a leer y quiero invitarlo a que versículo 14 y 15, dice el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Está conmigo? Esto está un poco raro, préstele atención que es muy importante. Se lo voy a leer otra vez. Romanos 7, versículo 15, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Está conmigo? ¿Lo agarró? Entonces dice el apóstol Pablo, lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Diga conmigo, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Se lo voy a leer otra vez. Dice él, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Diga conmigo, el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mis miembros. Diga conmigo, el mal está en mis miembros. Esto está de pelos. Esto está peligroso. Porque según el hombre interior, diga conmigo, el hombre interior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Está conmigo? Diga conmigo, el hombre interior y el cuerpo de muerte. Dos naturalezas, una dualidad, dos en ti. Un cuerpo de muerte y un hombre interior. Un hombre de pecado y un hombre de eternidad, un hombre de Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida. Diga conmigo, aliento de vida. Y la palabra aliento de vida en el original hebreo es ruah. Ruah, que significa aire, soplo, esencia. Diga conmigo, esencia. Ese es el Espíritu de Dios que te da vida. Tú no vives y estás aquí en este planeta por tus capacidades o porque tú escogiste nacer. Tú no escogiste nacer. Tú no escogiste vivir. Dios te trajo y te dio vida. Dios te dio la vida. Tú no te diste vida a ti mismo. Diga conmigo, Dios me dio la vida. Usted no tiene las capacidades porque usted escogió tenerlas. Usted las tiene porque Dios se las entregó. La única manera de nosotros potencializar nuestra vida es cuando vivimos en Cristo y a través de Cristo. Diga conmigo, la única manera de potencializar nuestra vida es a través de Cristo. Porque Pablo en el capítulo 7 de Romanos se presenta tal como Él es, no se pone una máscara, sino como tal como Él es internamente. Pero luego, al final del versículo, al final del capítulo 7, en el versículo 25, Pablo dice esto: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo asimismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, él inicia diciendo: ahora pues ninguna condenación hay. Diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos conocer la gracia de Dios. Lo que Pablo dice es que cuando estamos en Cristo Jesús no hay condenación para nosotros. Porque en la vida vamos a cometer errores. Dígale que está a su lado, todos los días. En la vida vamos a cometer errores y horrores horribles. En la vida vamos a hacer cosas horrendas. Vamos a quedarle mal a personas, vamos a trampear a las personas, vamos a engañar personas. Diga conmigo, pero la gracia de Dios me limpia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Jacob engañó, pero no engañó de astucia para engañar a su padre y poder tomar la bendición que le correspondía a Saúl. Y él creyó que avanzó. Jacob creyó que conquistó. Pero en realidad Jacob no avanzó, sino que retrocedió. Por eso a mí no me preocupan los que avanzan, los que crecen de la noche a la mañana. ¿Está conmigo? A mí me preocupa si estoy en el Señor o no estoy en el Señor. Porque muchos de nosotros queremos avanzar en la vida y queremos crecer como la espuma. ¿Sí o no? Así, frondoso, bello, Dios, de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen de la noche a la mañana? Pero ese crecimiento exponencial de un momento a otro se puede caer. Porque cuando no estás en Dios, lo que construyes puede ser que no permanezca. Entonces, vivir en nuestras fuerzas es hacer todo en nuestras fuerzas, confiar en nuestra habilidad y no tomar en cuenta a Dios. Yo vivía así. Yo trabajaba 75 horas, 80 horas a la semana.
Así, muchos de los que estamos aquí queremos trabajar en los Estados Unidos. Y yo te voy a dar un consejo de acuerdo a lo que he vivido. Allá tú sí lo obedeces porque, mire, nosotros aprendemos de dos maneras. Aprendemos escuchando el consejo o aprendemos experimentando el fracaso. El consejo te evita de fracasar. El fracaso te enseña para que lo puedas hacer mejor. Pero no es necesario fracasar y no es necesario que te vaya mal. Simplemente escucha el consejo. ¿Estás conmigo? Entonces yo trabajaba 75 a 80 horas. Entraba a las 6 de la mañana y regresaba a mi casa a las 5 de la tarde y luego solo llegaba a comer, bañar y por ahí mismo salía y me iba a trabajar y salía a las 2 de la mañana. Una vida sacrificial, viviendo en mis fuerzas humanas. Dios no estaba conmigo. No había confianza en Dios. No confiaba en Dios sino en mi propia fuerza. Así vivió Jacob, confiando en sus habilidades, en su inteligencia, en su sabiduría y no tomando en cuenta a Dios en sus caminos. Dígale al que está a su lado, la verdadera fuerza no es la humana, sino la de Dios. Eso es verdadera fuerza. Fuerza, potencia de vida, no es que tú hagas las cosas en tu músculo. Claro que sí, hay que sacrificarse, hay que interesarse, hay que estar vivo, pero necesitas tomar en cuenta a Dios en todo lo que tú hagas. Te inviertes en un proyecto, te inviertes en una empresa, inviertes dinero en algo, tú tienes que tener la confianza y tienes que tener el conocimiento que Dios esté contigo. Porque si fracasas, para ti que estás en Cristo, no fue un fracaso, fue una ganancia, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Estar en tus fuerzas, vivir en tus fuerzas, es vivir en impaciencia. Vivir en tus fuerzas es querer salir adelante de un día para otro. Dígale que está a su lado, no entre en desesperación. Tenga confianza que Dios vendrá a tu auxilio. Porque muchos no esperan de Dios. Y no te estoy diciendo que te sientes a esperar nada más. Y que no hagas nada para salir adelante. ¿Estás conmigo? Te estoy diciendo de que en el tiempo que tú actúas, en el tiempo que tú vas a un lugar y otro, espera que el Señor te va a ayudar y te va a sacar hacia adelante. Dígale al que está a su lado, la verdadera fuerza no es la humana, sino la de Dios. Fuerza de Dios es tener paz, confianza, seguridad, descansar en este mundo de necesidades y conflictos. Fuerza de Dios es que tú sabes que no te va a ir mal. Tú sabes que te va a ir bien. Fuerza de Dios, diga conmigo, fuerza de Dios. Es que tú sabes que tu destino es prosperar, es progresar y salir adelante en la vida. Fuerza de Dios es que quieres lograr mucho, pero a veces no tienes nada. Quieres abarcar mucho, pero a veces no tienes nada. Estás estancado en el mismo lugar y no estás creciendo. Fuerza de Dios es que quieres tal vez tener tu empresa, pero no se da, no nace, no se manifiesta, no hay señales de que las cosas van a mejorar. Fuerza de Dios es que en medio de esas situaciones tú tienes la paz, tú tienes la confianza en que cualquier momento las cosas se van a dar y no entras en depresión. Esta sociedad de hoy, la gente hoy entra en depresión porque las cosas no se le dan. Se enojan, critican a los demás.
y terminan cansados, frustrados y depresivos. Vivir en tus fuerzas, dígale al que está a su lado, vivir en sus fuerzas. El que vive en sus fuerzas te lleva a terminar cansado, agotado, frustrado, impotente, con manos vacías y en el mismo lugar de siempre. Mire, este hombre de la historia bíblica llamado Jacob, el tipo era astuto, negociante, se las sabía todas, pero en cada negocio que él hacía trampa. Engañó a su propio padre. Se confabuló con su madre porque su madre también era una tramposa. ¿Está conmigo? Y Jacob creyó que había avanzado en la vida. Jacob pensó, he progresado, tengo esposa, tengo hijos, tengo plata, tengo ovejas, tengo ganado, tengo empresa, tengo todo porque sí lo tenía. Jacob era riquísimo. Jacob tenía todo lo que usted y yo podemos querer tener en el tiempo de hoy. Jacob lo tenía todo, no le hacía falta nada. Diga conmigo, no le hacía falta nada. El tipo lo tenía todo. ¿Está conmigo? Pero llega un momento en la vida de Jacob que dice el libro, que dice Génesis capítulo 32 versículo 24, que se quedó solo. Se quedó solo, abandonado. Tenía dinero, tenía plata, tenía todo lo que usted y yo podemos desear, pero se sentía como que no tenía absolutamente nada. Oíme bien, en Génesis capítulo 32, versículo 24, dice la palabra que Esaú viene a su encuentro, porque Esaú fue aquel hermano que él un día engañó y le quedó mal. Así como a esas personas que nosotros le hemos quedado mal, que creemos que no los vamos a volver a ver y cualquier momento Dios te los pone enfrente. ¿A cuántos les ha quedado mal usted? ¿A cuántos usted le debe? Pues dígale, el Señor te lo va a traer para que le pagues lo que le debes. Entonces ahora Jacob se encuentra solo, diga conmigo, solo. Solo y no solo por decir así solo. Esaú viene a su encuentro. Y Jacob temía, dice la palabra en el versículo 31, que tenía miedo de Esaú, tenía miedo de su hermano. Y le temía en gran manera, dice la palabra, diga conmigo, miedo. Y él se encuentra solo entre la espada y la pared. El astuto, el hábil, el gran negociante, ya no tenía ases bajo la manga cómo seguir jugando la partida. El que se escapaba de todas, acababa de pelear con Labán, ya no tenía forma de escaparse de esa situación en la que estaba. Ya no tenía estrategias, cómo poder engañar a Esaú o cómo poder sacarle la ventaja a Esaú. ¿Está conmigo? Ya las estrategias se habían acabado porque llegó un momento a donde Dios genera un espacio en tu vida donde no podés huir. Dígale al que está a su lado, Jacob estaba solo. Había avanzado mucho, pero había terminado en soledad. Había alcanzado mucho, pero ya no tenía dónde ir. Jacob estaba solo con él mismo, con sus dos naturalezas allá adentro. Y dice la Biblia que Jacob peleó con el ángel. Pero lo raro es que cuando Dios viene a tu vida, no viene a pelear contigo. Y tú no puedes pelear con Dios. Tú te postras y te rindes delante de Dios.
Pero ¿por qué dice la Biblia que Jacob peleó? Diga conmigo, Jacob peleó. ¿Por qué Jacob peleó con el ángel de Dios o con Dios mismo? Con Dios mismo. Jacob peleó con Dios porque oiga bien, ¿cómo usted transmito esto? Esto es muy importante. Mire, Jacob había hecho de todo y había engañado a todo mundo y se había lucrado de su astucia, había caminado en sus fuerzas. Pero llegó un momento que se encontraba solo con él mismo, porque hasta ese momento Jacob no había reconocido a Dios en su vida. Estaba temeroso de que su hermano Esaú lo iba a matar a él, iba a matar a su esposa, iba a matar a sus hijos. Estaba lleno de miedo, lleno de angustia, y estaba en un momento de depresión, en un momento de tristeza profunda, sin saber qué hacer y sin saber a dónde ir. ¿Está conmigo? Y una de las últimas estrategias que Jacob hace es que Jacob parte su familia, su gente, en varios grupos y los separa y los hace en 2 campamentos, porque él decía dentro de sí, si Esaú se levanta contra mí y ataca a un campamento, el otro puede huir. ¿Está conmigo? Entonces, hasta esa etapa de su vida, Jacob estaba huyendo. Jacob se estaba escondiendo como un cobarde. Jacob estaba haciendo algo que estaba arraigado en su naturaleza. Dios se aparece en la escena, así como Dios se aparece en nuestras vidas. Y Dios inicia una transformación en la vida de Jacob sin Jacob entender lo que estaba sucediendo. Así como Dios ha iniciado con nosotros. Dice la palabra del Señor que Jacob luchó con el ángel. Diga conmigo, Jacob luchó con el ángel. Quiero enfocarme ahí porque quiero darme a entender, y para que podamos tener un desenlace de este mensaje de una manera clara y usted y yo podamos tomar la esencia de lo que hoy podamos aprender. Entonces Dios luchó con Jacob porque Jacob no podía con Jacob. ¿Está conmigo? Dios luchó con Jacob porque Jacob no podía con Jacob. En esa lucha, Dios le pregunta a Jacob, ¿quién tú eres? ¿Cómo te llamas? Y Jacob le dice, Jacob. Pero Dios luego le dice, ya no te llamarás Jacob, ya Jacob no será tu nombre. Porque en Jacob, en ese hombre, había un Israel adentro. Había un hombre espiritual adentro de él. Había una naturaleza, como el apóstol Pablo dijo, el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Está conmigo? Entonces estaba ese hombre adentro, ese Israel estaba dentro de Jacob. Lo único que ese Israel que estaba dentro de Jacob estaba débil, estaba ahogado, porque Jacob se había alimentado toda su vida con trampas. Está conmigo, con astucias, con engaños y con mentiras. Y al hombre espiritual que estaba dentro se estaba muriendo de hambre. Nosotros, señores, en la vida vamos a formatear la vida de Dios, o vamos a fortalecernos en Dios y vamos a tomar la potencia de la vida
de Dios en nosotros cuando hacemos las cosas con justicia. Diga conmigo, justicia, con claridad, con transparencia. Cuando tú caminas en Cristo y vives la vida y las cosas que vas a alcanzar en la vida, aquello que vas a alcanzar, lo alcanzas no a través de tu astucia, sino a través de la gracia y de la justicia de Dios en ti. Entonces Dios se le aparece a Jacob, porque Jacob no podía con él mismo. Oíme bien, tenía la bendición de Dios. Dios caminaba con él así como Dios camina contigo. ¿Cuántos saben, cuántos se han dado cuenta que innegablemente Dios está contigo? Tú sabes que Dios está contigo. Pero el problema que el Israel, que el hombre espiritual, que el hombre interior, como dice la palabra, estaba débil porque Jacob no le daba vida. ¿Está conmigo? Entonces Dios tuvo que intervenir en la vida de Jacob, porque Jacob no quería dejar de ser Jacob. El ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y le dije, mira, yo me llamo Jacob. Aunque adentro de él había un hombre espiritual, adentro de ti hay un hombre del espíritu. Un hombre que anhela buscar de Dios, un hombre que anhela servirle a Dios, un hombre que anhela aumentar su fe, un hombre que anhela predicar la palabra. Dentro de ti hay un hombre espiritual. Dígaselo al que está a su lado, dentro de ti hay un hombre espiritual. Adentro de ese cuerpo, de ese hombre llamado Jacob, había un Israel, un hombre espiritual, pero había un Jacob que lo gobernaba. Había un hombre justo adentro en su interior, pero en su exterior había un hombre injusto. Adentro de él había justicia, había pureza, había transparencia, pero era gobernado por un hombre de trampa, un hombre de astucia, un hombre de tinieblas. El hombre del espíritu flaco, pero el hombre de la carne obeso, fuerte y bien alimentado. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, alimenta al hombre del espíritu que está en ti y mata de hambre al hombre de la carne. Diga conmigo, Jacob luchó con Dios. Mire, el ángel le pregunta quién tú eres, después de haber luchado con él toda la noche, dice la Biblia. Y Jacob le responde, yo soy Jacob. No quiero cambiar. En otras palabras, Jacob le está diciendo a Dios, no quiero cambiar. Quiero seguir siendo la misma persona. Quiero seguir viviendo de la manera que he vivido toda mi vida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces Dios le pregunta, ¿quién eres tú? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién eres tú? Pregúnteselo de una manera más incisiva y dígale, ¿quién tú estás siendo? Jacob está ahí peleando con Dios y Dios está ahí peleando con la maldad de Jacob, porque muchos de nosotros estamos peleados con Dios. Muchos de nosotros estamos luchando con Dios y no estamos aceptando al Señor en nuestras vidas. Tomamos la vida de fe, la vida espiritual como un juego. No la tomamos con seriedad. Tomamos la vida de fe como una recreación, como un recreo, y no la tomamos como lo que debe de ser una transformación de vida. Dios se le aparece a Jacob.
En ese momento que Jacob está solo, está frustrado, está acabado, sin forma de escapar de la situación de vida que tiene. Porque cuando nosotros vivimos la vida en nuestra sabiduría y en nuestra fuerza, yo te aseguro que vamos a llegar a un lugar del cual no vamos a poder salir. Y aquello que no quisimos enfrentar al inicio, lo vamos a terminar enfrentando al final. Hoy nos estamos escabullendo del Señor. Hoy no le queremos servir al Señor, no le queremos entregar nuestra vida al Señor, pero el Señor te va a llevar a un lugar del cual no vas a poder huir y vas a tener que luchar con Él o rendirte a Él. ¿Está conmigo? Entonces Jacob peleó con el ángel, peleó con Dios. Y Dios peleó con la maldad, porque Dios quería rescatar, Dios quería darle vida al hombre interior que estaba en él. Dios quería despertar al hombre que estaba ahogado, que se llamaba Israel. Dios quería sacarlo de esa naturaleza de pecado que gobernaba sobre él. ¿Está conmigo? Entonces el ángel le dije, mira Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ya no serás un tramposo, ya no será el tramposo, ya no será la naturaleza de pecado que gobernará tu vida. Será la naturaleza celestial, será la naturaleza eterna, será la naturaleza mía que va a gobernar tu vida. Por lo tanto, nadie te llamará Jacob, nadie te llamará tramposo. No vas a salir adelante a través de las trampas y a través de tus medios y a través de tu fuerza. Vas a salir adelante con mi gracia. Está conmigo, dígale que está a su lado. Yo voy a salir adelante y voy a progresar en la vida con la gracia del Señor y con la mano de Dios sobre mi vida. ¿Quién eres tú? ¿El hombre de pecado o el hombre del espíritu? ¿A quién alimentas? ¿A quién le das de comer? Que Jacob estaba ahí solo. Dice que quedó solo, deprimido, lleno de temor y lleno de miedo. Diga conmigo, estaba solo. Y en ese momento de soledad, él no estaba orando y meditando en Dios. Es más, no tomaba en cuenta a Dios. Porque cuando la gente vive en sus propias fuerzas, sus momentos de soledad son momentos de depresión, son momentos de tristeza. ¿Está conmigo? Son momentos de lamento, pero son momentos donde solo ven tinieblas, no hay luz, no hay salida. Y Dios no estaba ahí con Jacob en ese momento, pero ese momento Dios lo generó para que Jacob conociera quién en realidad era Jacob y conociera su debilidad. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, despierta, dígale. Pregúntele al que está a su lado, ¿quién eres? Y dígale, ¿será que todavía eres Jacob, el tramposo? ¿O será que eres Israel, el hombre del espíritu? Porque ¿quién tú quieres ser? Israel significa príncipe de paz. Esos momentos solos, a solas, diga conmigo a solas. Hay dos maneras de estar solo. En depresión o en Dios. Porque tú puedes estar solo en depresión, en una situación difícil. O puedes estar solo y en una situación difícil y Dios contigo en medio de tu soledad. El ángel le pregunta a Jacob, ¿quién eres? Y Jacob le dice, Jacob.
porque Jacob no quería cambiar. ¿Cuántos sabemos que los cambios importantes en la vida cuestan? Los cambios por los cuales tú pelees, por los cuales tú luches, y esos cambios y esas transformaciones que tú busques, por las cuales tengas que pagar un precio, son cambios que van a permanecer en tu vida. Cambiar no es fácil, señores. ¿Por qué usted cree que la gente allá afuera dice, es que yo voy a ir a la iglesia cuando yo tenga deseos en mi corazón? Porque no quieren hacer un cambio. Es que yo no me voy a comprometer, es que no quiero hacer un cambio. Es que yo no le voy a servir al Señor, es que no quiero hacer un cambio. Y Jacob estaba ahí, se sentía cómodo siendo Jacob. Se sentía bien siendo Jacob, aunque allá dentro de su corazón, allá dentro de su alma, había una voz interior que le decía, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Eterno, tú eres Israel, tú no eres Jacob. Allá dentro de ti hay una voz que te dice, sírvele al Señor, busca de Dios. Deshazte de todo de tu pasado y olvídate de todo lo que has vivido, porque tú eres hijo de Dios. ¿Está conmigo? ¿Quién eres tú? Dice la Biblia que Jacob no soltó al ángel, se aferró a él. Una lucha interna, una lucha fiera, una lucha despiadada. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor dice, Génesis 32 dice, que el ángel tocó el muslo, diga conmigo el muslo. Y quiero terminar, pasa el piano, Jexita, quiero terminar con esto. El muslo es ese músculo que une desde la rodilla, la pierna con la cadera. Y en los tiempos bíblicos, el muslo representa autoridad y gobierno. El muslo representa hombría, representa fuerza. Algunos de los soldados hebreos, Jueces capítulo 6, dice que ellos portaban el puñal sobre el muslo. Diga conmigo, el muslo. Y usted ya me va a entender aquí. Porque lo que el ángel hace es que toca el muslo de Jacob y descoyunta el tendón. ¿Está conmigo? Y antes de que el ángel le pregunte a Jacob, ¿cómo te llamas?, él toca su muslo. Diga conmigo, el muslo. Antes, y Jacob aún después de que el ángel le tocara el muslo y descoyuntara el tendón, le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le digo esto? Porque aún después que Jacob fuese herido, él sigue diciendo, soy Jacob. Señores, ¿por qué le digo esto? No es fácil cambiar, no es fácil hacer cambios. No es fácil luchar con la naturaleza de pecado que nos gobierna, que está en nuestra vida. Tal vez no que nos gobierna, sino que está ahí en nosotros, latente, viva, pero sobre la cual cuando estamos en Cristo el Señor nos da autoridad. Póngase de pie un momento Póngase de pie. Yo quiero invitarte hoy a que le digas al Señor, ayúdame a cambiar. Y cual sea la situación de tu vida, quiero invitarte a que tengas paz en Él.
y que lo hagas parte de tu vida y lo hagas parte de cada decisión, de cada situación en tu vida. Deja de vivir en tus fuerzas, vive en las fuerzas de Dios. La verdadera fuerza no es nuestra fuerza humana, sino las fuerzas que Dios nos da. Porque hay cambios que tú no vas a poder hacer en tu fuerza. Hay cambios que yo no puedo hacer. Necesito la ayuda de Dios en mi vida. Jacob no pudo cambiar por sí mismo. Jacob no pudo cambiar en su propia fuerza. Necesitó la ayuda de Dios en su vida. Jacob no podía ser diferente. Jacob no podía transformarse a sí mismo. Jacob necesitó al Señor. Jacob luchó con Dios porque él no quería cambiar. Jacob se sentía muy cómodo como Jacob. Jacob no quería ser alguien diferente. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Tal vez hay áreas en tu vida que tú no quieres cambiar, pero que sabes que necesitas entregarle al Señor. Hay áreas en tu vida en las cuales te has sentido impotente,